Los reales, cuyo símbolo es esta R estilizada, se dividen en racionales e irracionales. Los racionales a la vez se dividen en enteros y en decimales. Los enteros, que son los naturales, que son enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Y los decimales se dividen en decimales exactos, periódicos, que a su vez pueden ser puros y mixtos. Esta infografía es de Javier Romero, de La Miranda. Así que hemos dicho que los racionales, los reales, se dividen en racionales e irracionales. Cuidado que es muy fácil confundir racional y atribuirles la R de reales, pero no es así. Los racionales tienen el símbolo Q. Entonces, después tenemos, entre los racionales tendríamos los enteros y los decimales. Y entre los enteros aparecerían los enteros positivos, que reciben el nombre de naturales, y luego también podemos tener el 0 y los negativos. Volvemos a poner este esquema, fijaos aquí, naturales ponemos el 3, es un número entero positivo, el 3, el 0 sería un entero, bueno, el 0, digamos, enteros negativos tendríamos como ejemplo el 3, de racionales decimales exactos tendríamos como ejemplo el 2,5673, también tendríamos el 1 medio, me decís, ¿cómo que eso es decimal? Sí, porque 1 medio, si nosotros dividimos nos da 0,5 y nos da un número exacto de decimales, un decimal. El 1 cuarto también es un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 entre 4 me da 0,25. Me da 2 decimales. En cambio, podríamos tener un decimal periódico, 2 tercios. Me diréis, ¿cómo que 2 tercios? Pues 2 tercios, si yo lo divido, me daría 0,666666 y así hasta la eternidad. Y luego, entre los puros tendríamos los decimales periódicos, los cuales hay un número infinito de decimales, pero que este periodo empieza inmediatamente después de la coma. Después tendríamos los mixtos, en los que, por ejemplo, 2,3555555 es un número que tiene infinitos decimales, el 5, pero el periodo no empieza inmediatamente después de la coma. Y luego tenemos los irracionales, con el famoso número pi y cualquier combinación, como por ejemplo 2pi, 8pi, raíz de 3pi. Luego tendríamos un irracional muy famoso que es el e, que es la base de los logaritmos naturales, que ahora ya sabemos más o menos qué es. El raíz de 3, porque si nosotros hacemos la raíz de 3, jamás tendríamos infinitos decimales y no seríamos capaces de encontrar un periodo. Cualquier combinación con esto, de 3 raíz de 5, por ejemplo. Y luego cualquier irracional que nosotros nos podamos inventar, como por ejemplo el 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tendría infinitos decimales, pero no podríamos encontrar un periodo, aunque algunos pensarían, bueno, ¿cómo periodo? Si aquí hay un patrón, sí, hay un patrón de construcción de los decimales, pero no hay un periodo. Por lo tanto, en este caso estamos ante un irracional. Bueno, vamos a ver aquí qué sucede. Por ejemplo, el menos 3. El menos 3 es claramente un decimal entero, un número entero negativo. El 0 está considerado dentro de los números enteros, pero no es natural. El 3 sería nuestro número natural por antonomasia, es decir, un entero positivo. Y ahora vamos a ver qué pasa con los decimales. Tendríamos el 433. Fijaos que el 433 es un decimal exacto, porque solo tiene 2 decimales. No hay unos puntos suspensivos que nos indiquen que esto continúa hasta la eternidad. El 4,3333 hasta el infinito es un decimal periódico puro. Y me diréis, ¿por qué es un decimal periódico puro? Porque es un decimal en que el periodo, que es 3, se inicia inmediatamente
después de la coma. Y luego habría un decimal periódico mixto, que sería el 4,344444. ¿Qué diferencia entre el decimal periódico puro y el mixto? En el puro, el decimal que se repite empieza, el periodo que se repite empieza inmediatamente después de la coma, y en el mixto no empieza inmediatamente después de la coma. Y luego tenemos un número como el raíz de 3, que eso es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? Porque si hiciéramos la raíz de 3, estaríamos toda la vida y seríamos incapaces de encontrar periodo alguno. Otro nuevo ejercicio. El 0. El 0 pertenece a los enteros, aunque no es natural. Hoy en día no se considera natural. El 8, pues es un entero positivo, por lo tanto es natural. El menos 10. El menos 10 sería un entero negativo. El 4,25 es un decimal exacto. Tiene 2 decimales exactamente. El 4,25 parece lo mismo que el anterior, pero no lo es, porque tiene infinitos decimales. Como el periodo se inicia inmediatamente después de la coma, concluiremos que es un periódico puro. El 4, 3, 25, 25, 25, 25, 25. Pues este 4, 3, 25, 25, 25, su periodo no se inicia inmediatamente después de la coma. Por tanto, estamos ante un periodo, un decimal, un racional, decimal, periódico, mixto. Y luego nos hemos inventado uno bastante trivial, que es el 4,25, 26, 27, 28. No es un decimal exacto, porque no tiene un número exacto de decimales, sino que los tiene infinitos. Y vemos que aquí no podríamos encontrar periodo alguno. Así que podríamos encontrar un patrón de construcción. Bueno, vamos a ver. Aquí esta pantalla la dedicamos exclusivamente a saber diferenciar el tipo de decimales. El primero que tenemos aquí es un racional decimal exacto. El segundo es un racional decimal periódico puro. Tendrá infinitos decimales, 34, 34, 34, 34, pero empiezan inmediatamente después de la coma. El 6, 53, 43, 6,5, 34, 34, 34, veis que el periodo es 34, hay que diferenciar el periodo, pues es un decimal periódico, pero es mixto porque no aparece el decimal inmediatamente después de la coma. Y nos hemos inventado hoy uno irracional, 6, 34, 35, 36, 37, que hay un patrón, pero que no podemos encontrar en él ningún periodo que se repita. Por tanto, si existe un número infinito de decimales que se repiten, espera que no tenemos aquí suficiente sitio, vamos a darle un poquito más de espacio. Si existe un número exacto de decimales, pues ese es el racional decimal exacto. Si existe un número infinito de decimales y el periodo empieza inmediatamente después de la coma, como aquí en este caso, estamos ante un racional decimal periódico puro. Si existe un número infinito de decimales, pero el periodo no empieza después de la coma, estamos ante un racional decimal periódico mixto. Y por último, si existe un número infinito de decimales, pero no podemos encontrar periodo, aunque sí podamos apreciar un patrón en la aparición de los decimales, pues debemos catalogar a este número como irracional. Es la máxima condena que se le puede dar a un número. Fijaos, diferenciemos bien los decimales. Hemos dicho que los decimales pueden ser exactos, como por ejemplo el 4,50
678. Pueden ser periódicos puros, como el 4,56. Indicamos el periodo de esta manera, que tendríamos que ponerlo con un poco más de curvatura. Esto no es del todo elegante, que lo sepáis. Pero supongo que advertís que aquí el periodo está empezando inmediatamente después de la coma. En cambio, en el otro caso, el periodo, que es 56 también, no empieza inmediatamente después de la coma. Pues entramos ante un periódico mixto. Y hay que tener claro cuáles son los racionales y su símbolo, que es esta Q, no la R, que se reserva reales, y cuáles son los irracionales, con esta I. Fijaos que 4,5678. Hay 4 decimales, es un decimal exacto. 4,56 con periodo, infinitos decimales. 4,356 con infinitos decimales.